A ver, hay frases que hemos oído 1000 veces, ¿no? Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué significan de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las invitaciones más famosas de la historia. Ven y sígueme. Suenan como palabras sencillas, casi casuales, pero la realidad es que, en su contexto original, eran una auténtica bomba. Pensemos en esta escena. Llega un joven, un muchacho que aparentemente lo tiene todo. Es rico, sigue las reglas, buena persona. Se arrodilla frente a Jesús y le hace la pregunta del millón. ¿Qué hago para tener vida eterna? Jesús le confirma que va por buen camino con los mandamientos, lo mira con cariño y le extiende la invitación. Pero la reacción es totalmente inesperada. El joven se pone de pie y se va. Triste. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tenían esas palabras que a este hombre lo hundieron, pero que a otros, como a Pedro y a Andrés, los hicieron soltar las redes, dejar los barcos, a la familia, todo en un abrir y cerrar de ojos? La clave, y esto es lo fascinante, no está en las palabras en sí, sino en el mundo en el que se dijeron. Para de verdad entender el calibre de esta invitación, tenemos que viajar en el tiempo, unos 2000 años atrás, y sumergirnos en el sistema educativo judío de la época. Porque en aquel entonces, que un rabino te llamara, no era cualquier cosa, era la cumbre de un camino larguísimo, súper competitivo y muy selectivo. Miren, era básicamente una pirámide, un sistema de filtros. En la base estaba la Bet Sefer. Todos los niños de 5 a 10 años tenían que memorizar la Torá completa, los primeros 5 libros de la Biblia. Solo los más brillantes, los que de verdad destacaban, pasaban al siguiente nivel, la Bet Talmud. Ahí, hasta los 15 años más o menos, se memorizaba todo el resto de las escrituras. Y en la cima, en la punta de la pirámide, solo llegaba la élite de la élite. Eran ellos los que podían ir a una Bet Midrash a buscar a un gran rabino y suplicarle, rogarle, que los aceptara como discípulos. Y acá viene lo más importante de todo esto. En cada uno de esos filtros, la gran mayoría de los chicos se quedaban en el camino. En algún punto de su formación, a casi todos les decían algo como: eres bueno, pero no lo suficiente. Y con eso se acababa su carrera académica. Eran enviados de vuelta a casa a aprender el oficio del padre, ser pescador, carpintero, lo que fuera. Pero para esos poquísimos, esos contados con los dedos de una mano que sí lograban que un rabino los aceptara, su vida cambiaba por completo. Tomaban sobre sí el yugo de su rabino, y esto era un compromiso total, absoluto. El objetivo no era solo saber lo que el rabino sabía, no. El objetivo era ser como el rabino, imitar cómo hablaba, cómo caminaba, cómo interpretaba cada palabra. La meta final era convertirse en un reflejo, en una copia al carbón de su maestro. Ok, con todo esto ya en la cabeza, volvamos a esas 3 palabritas. Pensemos en un joven que ha pasado todos los filtros, que está frente al maestro que admira, y después de examinarlo, el rabino finalmente se da vuelta y le dice: Uf, esto no era una invitación casual a tomar un café. No, esas eran las palabras que podían literalmente definir el resto de tu vida. Era posiblemente la declaración más importante que ese joven iba a escuchar jamás. Porque eso es lo que realmente significaba. Eso era lo que estaban escuchando. El rabino estaba diciendo: he visto tu potencial, he visto tu corazón, y creo que tienes lo que se necesita, no solo para aprender de mí, sino para llegar a ser como yo. Imagínense, era el máximo voto de confianza. Era la oportunidad de sus vidas. Y justo ahí, en medio de este sistema tan estricto, tan exclusivo, llega Jesús y patea el tablero, le da la vuelta a todo. No es que jugara con reglas diferentes, es que directamente inventó un juego nuevo. El contraste es brutal. En el sistema tradicional, los alumnos se desvivían por llamar la atención del rabino. Con Jesús era al revés. El rabino salía a buscar a sus alumnos. Los rabinos buscaban en la Bet Midrash entre la crema y nata académica. Jesús se fue a la orilla del mar, a las oficinas de impuestos. O sea, no eligió a los que tenían las mejores notas, sino precisamente a los que el sistema ya había descartado. Esta escena es la prueba perfecta de todo esto. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, todos estaban pescando. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que ya estaban trabajando en el oficio familiar, que el sistema educativo ya los había dejado fuera. Y es a ellos, a los que en algún momento les dijeron no son lo suficientemente buenos, a quienes este nuevo rabino se les acerca y les dice: yo creo que ustedes sí tienen lo necesario. Claro, ahora se entiende perfectamente por qué lo dejaron todo sin pensarlo 2 veces, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa por la cabeza de alguien a quien le acaban de decir algo tan grande? La famosa historia de Pedro caminando sobre el agua nos da una ventana increíble a la psicología de un discípulo que ha recibido este llamado. Miren,
Cuando Pedro ve a Jesús sobre el mar, lo que pide no es arrogancia. Es la reacción más natural de un discípulo. Su lógica es simple y directa. Mi maestro está haciendo lo imposible. Mi única meta en la vida es ser como mi maestro. Por lo tanto, yo también tengo que poder hacerlo. Jesús le dice, ven. Y por un instante pasa lo increíble. Pedro está caminando sobre el agua. Pero de repente siente el viento, ve las olas y el miedo lo paraliza. Empieza a hundirse. Y aquí la pregunta clave es, en ese momento de pánico, ¿qué fue lo que falló? ¿De qué dudó Pedro? Y aquí está la clave de todo. Pedro no dudó de que su maestro tuviera el poder para sostenerlo. No pensó, oh, Jesús no va a poder. No, dudó de su propia capacidad. En su cabeza, esa vieja voz del sistema les debe haber gritado, ¿pero quién soy yo para estar haciendo esto? Soy un simple pescador, el que no calificó. Dudó de ser digno de la invitación que le habían hecho. Y ojo, que esto no es un caso aislado. Este patrón de llamar a los que, en teoría, se sienten no calificados, no es la excepción a la regla. Es, de hecho, la regla número 1. A ver, repasemos la lista de candidatos. Es que es increíble. Pedro, el impulsivo, el que lo negaría 3 veces. Tomás, el que si no lo ve, no lo cree. Mateo, considerado un traidor por su propio pueblo. María Magdalena, marginada por la sociedad. Y el caso más extremo de todos, Saulo, que después sería Pablo, un hombre que se dedicaba a perseguir violentamente a los cristianos, o sea, el enemigo. Ninguno de ellos, bajo ningún estándar humano, tenía el currículum adecuado. Y con todo esto creo que llegamos al verdadero corazón del asunto. La invitación, ven y sígueme, no es un examen de admisión para ver si damos la talla. Es exactamente al revés. Es una declaración de fe de lo divino en lo humano. Es un mensaje que dice, te veo tus errores, tu pasado, tus miedos, y aún así, te digo que creo que tienes lo necesario para llegar a ser como yo. Lo que nos deja con una última reflexión. Si la historia nos muestra una y otra vez que la calificación previa nunca fue el requisito, entonces, ¿qué es lo que realmente frena a una persona? Tal vez, como el joven rico, es algo a lo que nos aferramos. O tal vez, como Pedro en medio de la tormenta, es nuestra propia duda la que nos paraliza. ¿Qué es aquello que nos impide aceptar una declaración de fe tan radical en nuestro propio potencial?